SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios, en un episodio en el que vamos a explicar cómo la inflación, que está empezando a moderarse, ha cambiado ya los hábitos de compra de muchos consumidores. Como menos pescado, que comía mucho más. La carne ahí restringí menos porque ya comía poca. 3 y algo, medio kilo de higos. Si sois una familia, te quedas sin probar los higos este año. Pescado yo lo comía a lo mejor 3 o 4 días a la semana, o como 2. Los precios siguen subiendo y siguen subiendo mucho y obligan a cambiar algunos hábitos alimentarios, aunque es verdad que en los datos de la inflación que hemos conocido este viernes nos permiten trasladar cierto alivio sobre la evolución de los precios, porque en septiembre la inflación se ha quedado en el 8,9%, ha bajado incluso una décima más de lo que había publicado inicialmente el Instituto Nacional de Estadística hace 2 semanas, y baja gracias a la energía, especialmente gracias a la electricidad, y se nota también el efecto de la bajada de precios para fomentar el uso del transporte público que entró en vigor en septiembre, entre ellos con medidas como la gratuidad en el transporte de cercanías o de trenes de media distancia para los usuarios habituales. En cambio, los alimentos siguen subiendo, así que vamos primero a poner en orden las cifras. Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Con ese titular general de que la inflación baja del 9%. Según el INE, en septiembre la inflación cierra en el 8,9%, es una décima menos de lo calculado inicialmente y supone una caída significativa porque en agosto la inflación era del 10,5%. Es además la primera vez desde mayo de 2020 que la inflación encadena 2 meses seguidos bajando. El principal factor que explica esta bajada es la electricidad. El precio de la luz en septiembre fue un 20% más alto que hace un año, pero en los meses previos, en julio y agosto, la luz costaba un 60% más que un año antes. También los carburantes, especialmente la gasolina, han contenido su subida. De hecho, en septiembre la gasolina costaba solo un 2% más que el año pasado, cuando antes del verano su precio había aumentado más de un 20%. Y el tercer factor que explica esta bajada tiene que ver con el precio del transporte público. En septiembre entró en vigor la gratuidad de los cercanías, rodalíes y la rebaja de precio en otros transportes públicos para los viajeros habituales, y eso ha hecho que el precio del metro haya bajado un 18%, el del autobús es un 13% más barato y los billetes de tren han bajado un 6,6%. Pese a la bajada de la electricidad y de los carburantes, la energía sigue siendo la culpable de 4 puntos de esa inflación. Tenemos una inflación del 8,9, de esos 8,9 puntos, 4, casi la mitad, son culpa de la electricidad y de los carburantes. Del resto, 3,4 puntos se deben a los alimentos, que siguen sin contener su subida. En septiembre, Shira, los alimentos han seguido subiendo y han marcado nuevo récord. Sí, el conjunto de alimentos y bebidas sin alcohol es ahora un 14,4% más caro que hace un año y es la mayor subida de la serie histórica que empieza en 1994. El aceite, por ejemplo, excluyendo el de oliva, es ahora un 66% más caro que hace un año. La harina cuesta un 40% más, por la pasta tenemos que pagar un 30% más, mientras que el precio de la leche ha subido un 25% en el último año, igual que el de los huevos, y el encarecimiento de legumbres, carne o alimentos para bebés se acerca al 20%. En toda la tabla del INE no se ve ninguna contención destacada del precio de los alimentos, salvo el de los aceites, que el mes pasado subía un 71%, y ahora solo, entre comillas, son un 66% más caros. Gracias, Shira. Este es el desglose por productos de la bajada de la inflación. Ojo, vamos a insistir, como cada vez, que esto no significa que estén bajando los precios. Los precios están subiendo, de media las cosas son un 8,9% más caras que hace un año, y que baje la inflación lo que significa es que el ritmo de esa subida es menor. Es como si dejáramos de apretar el pedal del acelerador de un coche. El coche seguirá avanzando, pero cada vez de manera más lenta. Vistos los datos, vamos con las reacciones y con las consecuencias. Primero, reacciones. La del Gobierno es la de apuntar que este dato demuestra que la bajada de la inflación se acelera y demuestra también, dicen, que las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para contener la subida de los precios están funcionando. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, lo decía en Televisión Española. El dato que hemos conocido hoy de inflación va en la línea que el Gobierno de España venía anticipando, incluso el dato es mejor que el adelantado que tuvimos hace escasamente algunas semanas, de manera que parece que las medidas que el Gobierno va adoptando van en la dirección correcta de contener los precios y, por tanto, la inflación.
Por su parte, los sindicatos dicen que esta bajada es por las medidas que ha adoptado el Gobierno, sí, pero acusan a los empresarios de enriquecerse con la subida de los precios. Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras. Las empresas de este país siguen repercutiendo los precios de los carburantes y de la electricidad en los precios finales para que seamos los ciudadanos y las ciudadanas de este país quienes paguemos el coste de esta crisis inflacionista. Y añaden también desde los sindicatos que ante esta situación los salarios de los trabajadores tienen que subir al mismo nivel que los precios e incorporar cláusulas de revisión salarial. Mariano Oya, de UGT. La repercusión en la cesta de la compra es una realidad. El consumidor, el ciudadano, el trabajador y la trabajadora está hoy ya repercutiendo en su cesta de compra estas subidas absolutamente desmesuradas. Tenemos que subir salarios, hay que subir salarios en España. Algo que rechaza la patronal, la COE, lo rechaza en las mesas de negociación y también lo ha rechazado en un comunicado en el que valora el dato de inflación que hemos conocido hoy. Dice que ve especialmente relevante evitar que los aumentos de los precios y de los salarios se retroalimenten entre sí. Más allá de las reacciones que acabamos de escuchar, lo que es evidente es que esta subida de los precios que arrastramos desde hace meses está obligando a todo el mundo a cambiar prioridades, a pensar el doble en qué nos gastamos el dinero, a ver dónde podemos ahorrar. Eso le contaban hace unos días a María Manjavaca sobre en qué están dejando de gastar las familias para poder seguir pagando lo básico, casa, vivienda y transporte. Antes tirábamos más de pescado fresco y bueno, nos gustaba mucho el rodaballo y tal, y ahora pues tiramos más de pescado congelado y nos ahorramos un dinero, sí. Es que es carísimo. He hecho las cuentas porque yo soy muy hormiguita. Pues entonces me quito del gimnasio. Pues yo de la tele de pago. Me gusta mucho el deporte y tal, pero bueno, ya me buscaré la vida para verlo de otra manera porque es carísimo. Lo cierto es que donde es imposible dejar de gastar, como por ejemplo en los alimentos, la subida de los precios que estamos experimentando también obliga a cambiar algunos hábitos. Ahora, por ejemplo, somos más sensibles, vigilamos más el precio a la hora de gastar. Rosario Pedrosa es gerente de estrategia comercial de AECOC, la Asociación Española de Codificación Comercial. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La subida de la inflación se nota en nuestros hábitos de compra. ¿Ha cambiado algo? Lógicamente, esta inflación está provocando una pérdida de poder adquisitivo en los consumidores y lógicamente esto afecta al patrón de compra de los mismos. Lo que estamos viendo es que hay consumidores que está cambiando pues sus hábitos de compra. Una de las primeras consecuencias es la infidelidad que estamos viendo en los consumidores. Esto significa pues que está acudiendo pues a otras marcas porque pues está intentando optimizar su presupuesto en búsqueda de promociones o en búsqueda de productos pues más básicos, ¿no? Que al final lo que hacen es que optimicen el presupuesto que tienen para estas partidas. Otro de los efectos es que pues están acudiendo a otras tiendas, ¿no? Estamos siendo fieles a nuestros puntos de venta habituales porque estamos buscando pues aquellos puntos donde a lo mejor nos podemos beneficiar de las ofertas de los distribuidores, ¿no? Es decir, se mira más el precio y la tienda, pero ¿no se ha reducido, no se ha notado mucho una reducción en los productos de nuestra cesta de la compra? Estamos cambiando unos productos por otros. Sí que es verdad que hay consumidores que han dejado de comprar. De hecho, hay un 19% de consumidores que nos dicen que ahora compra menos, que intenta pues limitar esos productos en la cesta de las compras. Hay otros que siguen comportando exactamente igual que se comportaban antes, simplemente que esa cesta de la compra pues es más cara, precisamente por esa inflación, y hay un 20% de consumidores que nos dicen que están gastando más. Pero hay otros consumidores, como comentábamos, que lo que hacen es cambiar unos productos por otros. Están yendo a productos que buscan o que tienen mejores ofertas o promociones, o que son productos más básicos. Estamos sustituyendo los productos de mayor valor, quizás, los que son más premium, los que tienen a lo mejor características que pues contemplan un precio mayor por productos más básicos. Y esta mayor búsqueda de promociones, de cambios de productos por algunos no tan premium, ¿es algo general que ocurre en todo el lineal o se está concentrando en algún tipo de productos de manera más evidente que en otros? Por ejemplo, más en lo que no es alimentación que en lo que es alimentación, ¿o es algo general?
Yo diría que es algo general y quizás la diferencia está en el tipo de consumidor. Es decir, no todos los consumidores somos iguales, ni todos los consumidores estamos de la misma manera afectados por la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sí que es verdad que la inflación nos afecta a todos de la misma manera, ¿no? Pero hay consumidores que pueden tener más margen y entonces estos que tienen más margen son los que menos están cambiando sus hábitos y hay otros pues que tienen menos margen y que lógicamente tienen que hacer pues otro tipo de gestión de su presupuesto pues para poder llegar a final de mes. Inevitablemente todos tenemos un efecto contagio, es decir, toda esta situación a todos nos alertan, tanto los que tienen más dificultades como los que tienen menos, y algún pequeño cambio provoca en todos. Por experiencias de otros momentos, de otras épocas en las que haya ocurrido algo parecido, ¿estos cambios son temporales? ¿Esto de mirar más el precio, de dejar de consumir algunos productos premium, es algo que cuando los precios se contengan veremos cómo se da marcha atrás, o los nuevos patrones de consumo suelen consolidarse? Bueno, eso es la gran duda que tenemos todos, ¿no? Y que queremos todos descifrar. Tenemos que aprender de crisis anteriores y ver realmente qué es lo que viene para quedarse. Muy probablemente, pues cuando el consumidor es infiel y prueba otros productos, si esa prueba es satisfactoria, es un cambio que viene para quedarse. Entonces, va a depender mucho de la experiencia del consumidor ante ese cambio, porque al final lo estamos volcando hacia la infidelidad. Y va a depender mucho de su satisfacción el que luego vuelva o no a su comportamiento anterior. Si estaba muy contento con los productos que compraba anteriormente, seguramente volverá. Ahora, si la prueba ha sido satisfactoria, será un hábito que vendrá para quedarse. Para terminar, no sé si este proceso está afectando de manera especial a algunas marcas que llamábamos las marcas más responsables, que precisamente durante los años de pandemia se habían beneficiado incluso de la situación por su perfil más social. ¿Estas marcas están saliendo más perjudicadas ahora por esta subida de la inflación? ¿Hemos dejado de comprarlas porque a lo mejor eran más caras? No tenemos datos al respecto. Sí que es verdad que la sostenibilidad es un tema que el consumidor tiene muy presente, aunque estamos en un momento donde está perdiendo poder adquisitivo, pero sí que es verdad que la sostenibilidad es una tendencia de esas que vienen para quedarse, porque el consumidor está muy concienciado con el impacto de sus acciones en el medio ambiente. Entonces, yo creo que, bueno, pues habrá consumidores de todo. Yo creo que hay un grupo de consumidores que sí que se mantiene como un consumidor que es como un agente del cambio, que se va a mantener con ese compromiso social y medioambiental y no va a cambiar su patrón de compra social ante la situación. Lógicamente hay otros que sí que tienen que hacerlo por una cuestión presupuestaria, ¿no? Pero yo creo que esta es una de las tendencias que vienen para quedarse, que si tiene un impacto en estos momentos, luego retrocederá y volveremos a ver a este consumidor consciente con el medio ambiente, porque ya os digo, es una tendencia de estas que viene para quedarse. Pues Rosario Pedrosa, gerente de estrategia comercial de AECO, gracias por atender a la SER. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Hábitos de compra que cambian ante una inflación que empieza a contenerse, pero que sigue en cotas altísimas y que obliga a priorizar. Somos 4 en casa, pues ir mirando los precios donde sea más barato. Y andar en mucho súper para ver lo que es mejor. Pues tengo que hacer muchas maniobras para poder llegar a fin de mes, porque todo ha subido mucho. Todo, en la fruta, en la carne. Así cambia nuestros hábitos la subida de los precios. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.